presentes que nos acompañan en esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Siendo las 9 de la mañana con 20 minutos del día 11 de noviembre de 2025 y en apego al primer punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al secretario de la Comisión, el regidor José Jesús Ramírez Contreras, para que proceda a tomar la lista de asistencia a fin de verificar que existe el quórum legal para sesionar. Muy buenas tardes a todas y a todas las personas presentes. Como lo indica la presidenta, procederé a tomar la lista de asistencia. Presidenta, regidora Regina Martínez González. Presente. El de la voz, el regidor José de Jesús Ramírez Contreras, secretario de la comisión, presente. Regidora Alejandra del Rocío Vadillo López, vocal de la comisión. Presente. Regidora María del Socorro Ortiz Zárate, vocal de la comisión. Regidor Jonathan Pérez Valadez, vocal de la comisión. Presente. Regidor César Arturo Reynoso Mercado, vocal de la comisión. Regidora Andrea Janet Ramírez García, vocal de la comisión. Le informo, presidenta, que se encuentran presentes 4 integrantes de la Comisión de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Muchas gracias, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto las decisiones que se tomen serán válidas y legales de conformidad con lo establecido por el artículo 90 del Reglamento de Gobierno Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. A efecto de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, cedo el uso de la voz al secretario de la comisión para que dé lectura al orden del día propuesto. Muchas gracias, presidenta. Pongo a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión Edilicia con fecha del 14 de octubre del 2025. Número 4, presentación del Plan de Trabajo Anual 2025-2026 de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Número 5, asuntos generales. Y número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. En votación económica, pregunto a las y los regidores el sentido de su voto. Las y los que estén a favor del orden del día propuesto, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado por la totalidad de las y los integrantes presentes. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, me gustaría someter a su consideración, ediles, que recibí justificación de inasistencia de parte del regidor César Arturo Reynoso Mercado, de la regidora Andrea Janet Ramírez García y de la regidora María del Socorro Ortiz Zárate. Entonces pongo a su consideración el que estén por la aprobación de sus justificantes de inasistencia, a favor de levantar su mano. Quedan aprobadas las inasistencias. Y le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Claro que sí, presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día, correspondiente con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión Edilicia con fecha del 14 de octubre del 2025. Gracias, secretario. Quiero someter a consideración de todos ustedes se dispense la lectura y el contenido de la misma debido a que fue previamente circulada, por lo que pregunto a las y los que estén por la afirmativa de la dispensa de la lectura y el contenido del acta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Mayoría por la afirmativa. Le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día correspondiente a la presentación del Plan de Trabajo Anual 2025-2026 de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Gracias, secretario. En apego al cuarto punto del orden del día, me permito compartirles que el Plan de Trabajo Anual 2025-2026, correspondiente a la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud, les fue enviado de manera digital mediante su correo institucional. Para mí, sin embargo, es importante reforzar mi entero compromiso con las infancias y juventudes de nuestro municipio. Es por ello que se presenta ante esta comisión el plan de trabajo y creo importante que aclarar que esto nace desde una convicción profunda en que las infancias y las juventudes de San Pedro Tlaquepaque son el presente y el futuro y debemos de cuidarlos, protegerlos y lo más importante sobre todo es que tenemos que escucharlos. Durante el primer año de trabajo se han impulsado acciones encaminadas a garantizar sus derechos,
a visibilizar sus necesidades y sobre todo abrir espacios donde sus voces sean escuchadas. Por eso es de que estoy y creo que estamos convencidos de que escucharles es el primer paso para construir unas políticas públicas que verdaderamente sean y respondan a la realidad y sean útiles a lo que día con día viven nuestras infancias y nuestras juventudes tlaquepaquenses. Nuestras decisiones y acciones deben de garantizar los intereses de las infancias diseñando espacios accesibles y seguros, escuchando y levantando la voz de nuestras infancias a la toma de decisiones, asegurando que ninguna situación de violencia, acoso escolar o vulneración de derechos quede sin atención ni acompañamiento. Porque en Tlaquepaque, proteger a las infancias no es una opción, es una obligación. Impulsaremos un modelo de políticas públicas con perspectiva de juventud, donde su participación sea vinculante, activa y transformadora. Desarrollaremos consultas juveniles y jornadas informativas de salud integral. Queremos que las juventudes se sientan parte de la vida pública, no como espectadoras, sino como protagonistas de un mismo desarrollo. Creemos que el deporte es una herramienta de paz, prevención y comunidad. Buscaremos fortalecer el acceso a la activación física, apoyaremos a nuestros deportistas, abriremos más espacio para que niñas, niños y adolescentes y mujeres encuentren en el deporte un camino de empoderamiento y de participación. El bienestar de las infancias y juventudes debe de ser causa que tengamos todos en común, una agenda que trascienda más allá de partidos, que trascienda más allá de diferencias. Tlaquepaque puede y debe de ser un referente de inclusión, deporte y protección de derechos. Los invito a caminar con esta ruta, que tengamos responsabilidad, pero sobre todo sensibilidad, porque si queremos transformar verdaderamente a San Pedro Tlaquepaque, tenemos que empezar a dejar de lado toda la esperanza y tomar acciones que verdaderamente representen, escuchen y protejan a las infancias y juventudes de nuestro municipio. Sobre todo el plan, les digo en resumen, va encaminado a continuar con las acciones que hemos trabajado en este primer año. Me gustaría decirles que tuvimos al menos alguna iniciativa aprobada, pero no hemos llegado a eso. No sé si recuerden, logramos sacar un dictamen en conjunto con la Comisión de Gobernación. Este dictamen no ha sido subido al Pleno, entonces creo que ya van varios meses. Además, aclarar que el dictamen fue de asuntos que nos heredan las administraciones pasadas, pero sobre alguna iniciativa presentada y llegada en esta comisión o encaminada a las infancias, ninguna ha tenido éxito. Entonces me gustaría que quizás para este siguiente año las comisiones edilicias seamos un poco más productivas, que verdaderamente encaminemos a que las políticas públicas sean estudiadas, sean bien pensadas y sobre todo que puedan ser activas para las y los tlaquepaquenses. Y me gustaría preguntarles si alguno o alguna de ustedes tiene alguna intervención o una opinión respecto al plan de trabajo. Okay. Al no haber alguna intervención, le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Continuando con el quinto punto del orden del día, correspondiente a asuntos generales. Gracias, secretario. Con lo anterior les pregunto a las y los regidores si tienen algún asunto que tratar en este punto. Okay. Al no haber más asuntos que tratar, le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día propuesto. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura. Gracias, secretario. Continuando con el sexto punto del orden del día correspondiente a la clausura de la sesión, siendo las 9:29 del día 11 de noviembre del 2025, doy por clausurada esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Agradezco la presencia de las y los regidores miembros de esta comisión, del personal presente y de los ciudadanos del municipio. Muchas gracias y buenos días.